Hola, un saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora con nosotros en Antifraude para este webinar en el cual vamos a hablar acerca de un tema de bastante actualidad que es el ransomware. Eh, la verdad es que los ciberdelitos se han comenzado la verdad es que los ciberdelitos han tenido un auge impresionante después de la pandemia. Hemos visto toda clase de delitos informáticos, hemos visto toda clase de ataques, pero hemos querido sacar un capítulo especial de nuestros webinars de antifraude específicamente para tratar un delito que es de altísimo impacto, como es el ransomware. Vamos a conocer un poco acerca de cuáles son las técnicas que se utilizan, qué podemos hacer al respecto, algunas cifras también, por supuesto, relacionadas con cómo está afectando en la economía el tema del ransomware. Y vamos también a conversar acerca de algunas buenas prácticas que debemos tener en cuenta para evitar ser víctimas de este tipo de delitos de altísimo impacto. Yo soy Juan Carlos Reyes, les doy nuevamente la bienvenida a todos en nuestros webinars de antifraude. Llevo un poco más de 18 años de experiencia trabajando en temas de seguridad de la información y de ciberseguridad. Soy miembro de la Asociación de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología y desde el 2014 tengo el orgullo de pertenecer al subcomité 27 de ISO. Nosotros nos reunimos periódicamente, 2 veces al año más específicamente, para revisar, mantener y mejorar las normas de la serie 27000. Sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en materia con nuestro tema del ransomware. Y una de las preguntas típicas es, ¿cómo funciona el ransomware? Ah, ¿Cómo funciona el ransomware? Significa tener presente que hoy en día todos podemos llegar a ser víctimas de este tipo de delitos. ¿En qué consiste este tema? ¿En qué consiste el ransomware principalmente? Consiste en que el ciberatacante, el ciberdelincuente, eh, introduce algún tipo de virus, por llamarlo de alguna manera, introduce algún tipo de virus a nuestros sistemas. Este virus lo que hace es encriptar absolutamente todos los datos que estamos trabajando en nuestro día a día, y de esta manera, al encriptar estos datos, busca luego contactar a sus víctimas para pedir un rescate. Por eso es la palabra ransomware. Ransomware es rescate y es un software básicamente que se introduce en los sistemas, encripta todos los archivos y luego pide un rescate para poder entregar las claves de desencripción. ¿Cómo funciona principalmente? Este tipo de ataques tienen un componente bastante humano, es una de sus variantes, tiene un componente bastante humano, y aquí en este esquema que les estoy compartiendo en este momento les puedo contar que normalmente uno de los vectores de ataque principales del ransomware está, como siempre, en las bandejas de correo, en las bandejas de entrada de las víctimas. ¿Qué quiere decir? Una víctima abre un correo, se encuentra un archivo adjunto, ese correo es desconocido o viene de algún lugar malicioso, abre algún archivo adjunto que desconoce también, y ese archivo comienza a infectar su computadora, y posteriormente puede comenzar a infectar otras computadoras que se encuentren conectadas a su misma red. Entonces, todo comienza, e insisto, esta es una de las variantes, todo comienza principalmente con un correo de spam, con un correo desconocido, con un correo de esos que nos han dicho no abran correos de remitentes desconocidos, y mucho menos abran eh, archivos adjuntos también provenientes de estos correos desconocidos. Entonces, de esta manera, con la intervención humana, el atacante lo que busca es que la persona que abrió ese correo ejecute el archivo infectado, y con ese archivo infectado o con un enlace malicioso o que busque la descarga de algún tipo de software, está introduciendo el ransomware, está introduciendo este virus en sus sistemas. Lo primero que hace el ransomware es buscar la falla del antivirus, si es que lo tenemos. Por eso otra de las recomendaciones también es que tengamos los antivirus actualizados a últimas versiones y con las bases de datos también actualizadas. Si bien normalmente los antivirus de casa no son
una protección completa frente a estos ataques de ransomware, por lo menos son una primera línea de protección. Entonces, el software, el virus, lo que busca es que el antivirus falle y una vez logra superar los controles del antivirus, este tipo de software puede hacer varias cosas, o bien puede tener bien puede tener un payload, bien puede tener una carga activa, mejor dicho, que va a comenzar a infectar activamente su sistema, o bien puede comunicarse a un centro de comando y control remoto en algún lugar de Internet, obviamente controlado por el atacante, y a partir de ahí comenzar a ejecutar todos sus procesos. Posterior a esto, el ransomware encripta los archivos de la víctima, es decir, comienza a cifrar todos estos archivos para que solo sean accesibles con una clave que solo conoce en este caso el ciberatacante y automáticamente envía una nota de rescate a las víctimas. Esta nota de rescate normalmente lo que dice es algo así como que tus archivos han sido encriptados, como que tienes que conectarte a un chat específico o tienes que poner una cantidad de dinero normalmente tasada en criptomonedas para poder obtener las claves de desencriptación. Y hay un tema adicional y es que este tipo de virus van a tratar de expandirse, como se los contaba al principio, hacia otros computadores que se encuentren o hacia otros servidores o hacia cualquier otro lugar de la infraestructura informática que esté conectada a este paciente cero, por llamarlo de alguna manera, que ha activado el ransomware. Ahora bien, por eso les decía, uno de los principales vectores está por el lado del descuido, diría yo, del descuido humano, del descuido de las personas que abren este tipo de archivos y comienzan el proceso de infección en sus computadores locales para luego expandirse. Sin embargo, este no es el único vector de ataque. Existen otros vectores más técnicos, por ejemplo, aprovecharse de vulnerabilidades técnicas en las plataformas que están bajo nuestra administración o en las plataformas informáticas que tenemos a nuestro cargo. Y lo que hemos visto también es que cuando tenemos ciertos tipos de servicios expuestos y vulnerables, específicamente estos tres que estoy proyectando en este momento, específicamente servicios de tipo SMB, servicios de tipo RDP o servicios de tipo bases de datos de MSSQL abiertas, expuestas y vulnerables hacia Internet, ese es otro vector también de contaminación que puede tener este tipo de ataques. Entonces, recapitulando, tenemos dos formas principales, o la explotación de vulnerabilidades por parte del atacante al encontrarse con este tipo de servicios expuestos y vulnerables. Vulnerables quiero decir desactualizados, por ejemplo, o con versiones no soportadas de sistema operativo, cosas así. Pero por otro lado está también el factor humano, es decir, esas personas que abren los correos, que reciben un correo de algún lugar desconocido, abren esos archivos adjuntos y comienzan el proceso de infección. En este punto tengo que contarles que, digamos como anécdota, que nosotros en Antifraude hemos atendido, hemos visto una creciente actividad de tipo de ransomware con muchísimos de nuestros clientes y se los puedo contar incluso con algunas cifras a partir desde nuestra experiencia. Nosotros venimos recibiendo incidentes por parte de ciertas aseguradoras, es decir, cuando hay siniestros de pólizas cyber y empezamos más o menos en el año 2020 a trabajar con estas aseguradoras. En el 2020 tuvimos un caso, tuvimos que atender un caso. En el 2021, en el primer semestre, no tuvimos casos. 2021, segundo semestre, más exactamente desde octubre en adelante, llegamos a tener 4 casos. Y hoy en día, a lo que va del 2022, hemos tenido que atender cerca de unos 20-25 casos adicionales de ransomware. Eso es una métrica muy importante para nosotros porque implica que efectivamente este tipo de delitos de alto impacto están afectando activamente las plataformas de muchos de nuestros clientes y en general de muchos de los usuarios de tecnología y de los usuarios de Internet alrededor de todo el mundo. Es un delito en crecimiento, es un tema que está creciendo exponencialmente, es un tema al cual le tenemos que poner bastante atención, precisamente porque cada vez estamos más expuestos. Ahora, cuando hablamos de ciberseguridad, por ejemplo, teníamos la costumbre de decir, bueno,
están los ciberdelincuentes, están los atacantes, los que buscan acceder a las diferentes plataformas y demás, pero todo ese proceso de ciberseguridad al que estábamos acostumbrados, me atrevería yo a decir antes del 2021, sí, sigue siendo válido, sí, sigue siendo una preocupación, pero para los ciberdelincuentes se convirtió en un tema de mucha mayor ganancia y de mucho más rédito el poder hacer este tipo de ataques que les generan un ingreso inmediato y que afectan severamente la continuidad de las operaciones de las compañías. Entonces, es un tema al que le estamos poniendo bastante, muchísima atención y al que todos los que estamos acá presentes, los que están escuchando en este momento, deberían comenzar a ponerle atención también, sobre todo frente a qué tan vulnerables o a qué tan expuestos están en términos de riesgo informático sus sistemas que se encuentran también principalmente expuestos o conectados hacia Internet. Pero el ransomware ha tenido una evolución muy interesante. Digamos que yo les he contado acá una de las variantes más simples que podemos entender desde el punto de vista del ransomware. La infección que llega se integra en nuestros equipos de cómputo, comienza a encriptar la data y hay lugares, hay sitios en Internet, por ejemplo, donde ya se pueden conseguir llaves de desencripción de manera totalmente gratuita, pero para las versiones un poco más antiguas de estos ransomware. Entonces, antes el ransomware funcionaba como un virus, es decir, generaba una firma, tenía unos ejecutables, tenía una serie de características que hacían que con procesos de ingeniería reversa, por ejemplo, o con cualquier proceso tecnológico se pudieran encontrar las llaves de desencriptación o simplemente que fueran unas llaves estáticas. El problema es que hemos tenido una evolución gigantesca en este sentido y las nuevas variantes de ransomware que estamos viendo hoy en día responden a una variante que hemos llamado ransomware as a service, es decir, en el deep y dark web, en las redes oscuras, en las redes, digamos, donde existe mayor cantidad de ciberdelincuencia, hay servicios que ofrecen hacia los ciberdelincuentes para que generen ransomware completamente hecho a la medida de cada uno de los clientes o de cada uno de las víctimas, más bien, que pretenden atacar. Esto ha generado un reto bastante importante, porque si bien, como les decía, antes en las versiones más antiguas del ransomware era posible de pronto encontrar las llaves de desencripción porque eran las mismas o eran muy similares para diferentes tipos de ransomware. Hoy en día lo que están haciendo los ciberdelincuentes es generar virus prácticamente que a la medida de cada una de sus víctimas o a la medida de cada una de sus campañas de ransomware. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este tipo de redes? Hay servidores, digamos, a los cuales acceden estos ciberdelincuentes, en los cuales pueden configurar su propia campaña. ¿Y qué implica la campaña? Comprar bases de datos de correos electrónicos, por ejemplo, que se encuentren activas, que incluso se pueden estar certificadas de que están siendo utilizadas activamente, o obtener correos a partir de fugas de información previas de esas que se pueden encontrar en Internet también. Entonces, construir una base de datos de quiénes van a ser las potenciales víctimas del ransomware y a esa base de datos crear una campaña completamente personalizada, con un archivo, con un ejecutable completamente personalizado que va a atacar a las víctimas específicamente de esa campaña. Eso significa que esas claves van a ser únicas, eso significa que digamos, esa variante o ese tipo de virus que se va a introducir en los computadores de las víctimas va a ser único. No vamos a poder tener o acceder a información que permita una desencriptación rápida de los datos, por ejemplo, a partir de claves que hayan sido previamente compartidas o de claves que hayan sido obtenidas de otra forma. Entonces, esto ha hecho que se vuelva muchísimo más letal cualquier tipo de ataque basado en ransomware, porque prácticamente está hecho a la medida de sus diferentes víctimas. Adicional a esto, también este tipo de ransomware ha evolucionado. Lo que sucedía al principio era que normalmente el ciberdelincuente decía, bueno, miren, la nota de rescate,
tienes 24 horas para hacer un pago al 50% del valor total del rescate. Si en 24 horas no lo has hecho, tienes 6 horas más y se te duplica el costo. Y después, al final de cuentas, si definitivamente no haces el pago, pues vas a perder todos tus datos. Esas eran las variantes antiguas. Hoy en día los ciberdelincuentes, para motivar de alguna manera a sus víctimas a que paguen los rescates, lo que están haciendo es precisamente amenazarlos con la exposición de los datos que han sido encriptados. Es decir, hay un proceso de exfiltración, de fuga de la información que se ve afectada en medio de la campaña, en medio del ataque de ransomware. Al hacer la exfiltración de esa data, los ciberdelincuentes ya la tienen en algún lugar en algún lugar del Internet desde donde estén operando, y posterior a eso, entonces ahora la siguiente motivación eh, para que la víctima pague el rescate es algo así como que si en tanto tiempo no has pagado el rescate, pues entonces vamos a exponer todos los datos en Internet. Son bases de datos que terminan siendo comercializadas, son bases de datos, o más bien es su información, la de cada uno de ustedes, la que termina siendo comercializada en los mercados negros de Internet, o información que termina siendo simplemente expuesta, en algunos casos ni siquiera es comercializada, sino simplemente expuesta para poder afectar la reputación de las diferentes víctimas. Entonces, esto ha ido escalando de una manera bastante impresionante en términos de que ya no solo se trata del cifrado de los archivos, sino que se trata también de una exposición de la información, una fuga de la información con todas las consecuencias legales que eso pueda llevar, perdón, por términos de protección de datos, de legislaciones que tengamos en los diferentes países de protección de datos personales. Entonces, lo que significa es que si nosotros en nuestras organizaciones somos custodios de información de terceros, por ejemplo, porque es parte de nuestro negocio, esa información de terceros termina siendo expuesta a partir de un ataque de ransomware, no solo vamos a tener el problema de tener que pagar el rescate, eh, sino que también vamos a tener el problema de las consecuencias legales que pueda traer la exfiltración de esa data. Y me detuve un instante con el tema de pagar el rescate, pues porque por supuesto lo que nosotros recomendamos es no pagar este tipo de rescates. Estos rescates no garantizan que ustedes tengan la desencriptación de la data, o por el contrario, pueden motivar al ciberdelincuente a que al pagar estos rescates cada una de las víctimas vuelva a ser objeto de ataque de forma tal que les sigan encriptando y les sigan cobrando, y comienza a crearse algo que hemos visto como, digamos, como el círculo vicioso del ransomware. Tenemos algunas estadísticas, tenemos algunas cifras, de hecho, cifras bastante actualizadas de un estudio que realizó CyberEdge. Y si ustedes lo miran acá al principio, en el Q1 del 2019, el valor del rescate promedio que pedían los ciberdelincuentes, el valor del rescate promedio estaba por el orden de unos $12,700. Esto, como ustedes lo notan, ha ido creciendo de una manera tan impresionante que al Q4 del 2021, el valor del rescate promedio que están exigiendo los ciberdelincuentes a las corporaciones o a las instituciones que se han visto afectadas por este tipo de ataques ya está rondando por el orden de los $322,000. Es decir, es una cantidad impresionante de dinero la que está comenzando a generar toda esta, todo este tipo de ataques. Por eso les decía, son ataques que son bastante redituables para los ciberdelincuentes y que juegan principalmente con la urgencia, que juegan principalmente con la necesidad de continuidad de negocio de las víctimas y de que obviamente no sean expuestos reputacionalmente. Eso es lo que ha ido haciendo que suba el valor del ticket promedio, por llamarlo de alguna manera, cuando se trata de ataques de ransomware. Pero lo que les decía acerca de, por ejemplo, del círculo vicioso del ransomware. La gente que recupera sus datos pagando el rescate, fíjense que a lo largo de los años cada vez más víctimas han terminado pagando los rescates, pero eh, esto, como les decía, no solo no significa que puedan recuperarlos efectivamente, sino que van a ser atacadas nuevamente para poder generar, digamos,
como ese pago continuo. Es decir, ya el ciberdelincuente sabe que la víctima va a pagar, entonces pueden volver a ser víctimas de un nuevo ataque posteriormente, y al ser víctimas de un nuevo ataque posteriormente, pues van a seguir pagando y se va a seguir creando este círculo vicioso. Ahora, en la medida en que más cantidad de compañías pagan el rescate de sus datos, esto significa que más cantidad de empresas van a ser atacadas, porque esto alimenta toda esa cadena, digamos, de ciberdelincuencia, alimenta todo este proceso en donde los ciberdelincuentes dicen, bueno, si alguien ya me pagó, entonces muchas más víctimas pueden estar dispuestas a pagarme. Y eso es lo que ha pasado, y por eso es que tal vez hacia el 2021, y lo que les cuento que hemos visto ya nosotros con experiencia propia sobre lo que va del 2022, estos datos, estos porcentajes de cantidad de empresas que están siendo atacadas activamente por problemas de ransomware o por este tipo de delitos, pues también es una cifra que va en crecimiento. Mientras más gente cree recuperar sus datos, más gente paga el rescate y más ataques se realizan. Entonces, esto va a ser un tema de nunca acabar. Hay una cosa muy interesante que quiero compartirles también de este estudio de CyberEdge, y es que el país con mayor cantidad de ataques, países que han sido comprometidos por al menos un ciberataque exitoso en los últimos 12 meses, en primer lugar está Colombia. Colombia ha sido víctima de muchísimos ciberataques de tipo ransomware específicamente. Lo estamos viendo nosotros desde la experiencia, lo dicen las estadísticas, y yo creo que todos los que estamos aquí presentes de alguna manera hemos oído hablar en algún momento conocemos alguna organización o conocemos alguna persona que ha sido víctima, ya sea persona natural o una corporación que haya sido víctima de este tipo de ataques de ransomware. Entonces, es un problema al que tenemos que hacer frente, es un problema que tenemos que atender activamente, porque como el título de esta conferencia, el ransomware eventualmente nos tocará a todos. Eh, Probablemente no nos alcance a afectar si tenemos unas buenas prácticas, si tenemos una buena posición de seguridad de la información y de ciberseguridad, pero que van a existir los intentos, que el ransomware nos va a tocar la puerta en algún momento, es algo casi seguro. Otra estadística también de este mismo reporte, la evolución de los ciberataques exitosos. Mire, hacia el 2022, el área azul es al menos un ataque exitoso con un 85.3%, y 6 o más ataques exitosos con un 40.7%. Más allá de la cifra específica, digamos que la invitación es a ver cómo está creciendo, e insisto, estamos hablando específicamente de ataques de ransomware, es comenzar a ver eh, cómo es el crecimiento, cómo se está alimentando esa maquinita para los ciberdelincuentes, y cómo efectivamente las cifras, los porcentajes de compañías atacadas va en crecimiento permanente desde los últimos prácticamente 10 años. ¿Vale? Hablando específicamente del ransomware, ya también tenemos que comenzar a mirar entonces qué nos puede llegar a afectar más, hacer una revisión de cómo estamos nosotros en términos de ciberseguridad de nuestras propias compañías, de nuestras organizaciones. Y yo creo que es un buen momento para recordar el famoso modelo de responsabilidad compartida. ¿En qué consiste el modelo de responsabilidad compartida y qué tiene que ver esto con el ransomware? Por supuesto, cuando nosotros tenemos sistemas que están on-premise, es decir, que nosotros administramos desde la infraestructura tecnológica hasta la gestión de los usuarios finales, o por decirlo coloquialmente, cuando tenemos nuestro propio data center en alguna de las oficinas en donde estamos trabajando, somos dueños de la plataforma tecnológica, de los fierros, como se puede decir coloquialmente. Ahí tenemos mayores posibilidades de ataque, porque el costo total de operación de lo que es mantener unos sistemas on-premise hace que podamos llegar a tener una superficie de ataque mayor que cuando estamos trabajando, por ejemplo, sobre servicios cloud. Entonces, aquí es importante hacer
hincapié precisamente en el modelo de responsabilidad compartida, porque cuando nosotros mismos tenemos la responsabilidad de administrar desde la plataforma hasta la seguridad física incluso, vamos a poder tener de pronto mayores posibilidades en términos de superficie de ataque que si trabajamos hacia sistemas cloud en donde estamos transfiriendo la responsabilidad a un proveedor de este tipo de servicios. No estoy abogando porque la solución maravillosa sean los sistemas cloud, ni mucho menos, pero lo que estoy diciendo es que nosotros, como administradores de seguridad en nuestras compañías, es mucho más viable mantener el control de la plataforma, mantener la gestión incluso de los usuarios y de los accesos, la gestión de la información que hemos decidido colocar en este tipo de plataformas y transferir la responsabilidad de todo lo que implique seguridad de los sistemas operativos, por ejemplo, seguridad de los virtualizadores y seguridad de toda la infraestructura a una plataforma que sea cloud. Obviamente, estoy hablando de una plataforma que sea cloud y que sea pues reconocida, es decir, que sea confiable. Hoy en día hay muchísimos actores en el mercado que van a permitir o que pueden dar un cierto grado de confiabilidad. Si uno piensa, por ejemplo, en las nubes de Amazon, en las nubes de Microsoft o en este tipo de servicios cloud, pues ellos como parte de su proceso de responsabilidad tienen sus certificaciones de ISO 27001, de SOC nivel 1, nivel 2 y nivel 3, de ISO 22301, que es todo el tema de continuidad de negocio y demás. Entonces, una primera consideración, obviamente, dadas las limitantes de protección de datos y las limitantes operativas que tengamos cada uno en nuestra organización, está precisamente orientada a considerar ciertos servicios que podamos transferir a terceros en un modelo de responsabilidad compartida para así comenzar a mitigar un poco más lo que pueda ser la superficie de ataque que pueda llegar a aprovechar un ransomware. En términos de buenas prácticas, aquí hay algunas recomendaciones. Yo creo que la recomendación fundamental, la recomendación básica frente no solo a los ataques de ransomware, sino frente a los ataques de cualquier tipo en términos de ciberseguridad, es comenzar por tener un software antivirus, antimalware y políticas de seguridad que nos permitan controlar qué es lo que pasa con esas cargas útiles que traen este tipo de contaminantes. Es decir, básicamente que podamos frenar el virus o si no podemos frenar su llegada, por lo menos garantizar que que no pueda desarrollar sus operaciones al interior del sistema. Hoy en día existen muchísimas soluciones que nos permiten hacer este tipo de cosas. La otra recomendación básica también es realizar copias de seguridad, backups frecuentes, completas, limpias, de absolutamente toda la información que sea importante y mantener esos backups aislados de las redes principales, porque nada hacemos si en un evento de ransomware se contamina la data que está en producción y al mismo tiempo se contaminan entonces todos los backups. No, la idea es tener esos backups actualizados, limpios a la fecha, en redes o en medios incluso fuera de línea, si fuera posible, para poder garantizar que en caso de un ataque podamos recuperar rápidamente la información desde el backup más cercano. Mantener copias de seguridad de los datos, como les decía, que estén almacenados y preferiblemente fuera de línea, es decir, que no estén conectados directamente hacia el resto de la data que tenemos en producción, en ubicaciones inaccesibles para cualquier computadora que esté potencialmente infectada. Recuerden lo que estábamos hablando al principio. Este virus no se va a quedar, un ataque de ransomware no se va a quedar solamente en el primer computador, en el primer servidor que haya sido atacado. Este tipo de ataques van a tratar de hacer movimientos laterales hacia cualquier otro sistema, cualquier otro dispositivo o cualquier otro elemento de infraestructura que se encuentre conectado y que tenga y que sea vulnerable por ejemplo, a través de esos protocolos que les comentaba al principio, hemos visto muchísimo ransomware a través de RDP, casi que en todas las investigaciones de ransomware que hemos hecho
hasta la fecha ha habido participación de escritorios remotos, bien sea porque el servicio de escritorio remoto está vulnerable o bien sea porque se permitió una conexión de escritorio remoto, por ejemplo, utilizando una plataforma como AnyDesk o este tipo de plataformas para poder introducir esos contaminantes. Mantener las últimas actualizaciones de seguridad publicadas por los proveedores de software de sistemas operativos y también de las aplicaciones. En la experiencia que hemos tenido nosotros con este tema de ransomware, también hemos identificado que hay infraestructura, por ejemplo, con versiones de Windows, para poner un ejemplo cualquiera, versiones de Windows que ya no se encuentran soportadas, versiones de Windows 7, Windows 8, cosas así por el estilo, que ya no están recibiendo actualizaciones del fabricante y que abren una brecha de vulnerabilidad de ciberseguridad importante para poder introducir estos contaminantes a la plataforma. Practicar la higiene cibernética. Tener cuidado al abrir los enlaces adjuntos de correos electrónicos, realizar campañas de concientización a todos los usuarios finales. Entonces, abordarlo desde una perspectiva técnica, pero abordarlo también desde una perspectiva humana, porque al final de cuentas somos nosotros las personas quienes hacemos ese doble clic que puede terminar siendo un doble clic malicioso y que puede terminar afectando no solo nuestra data, sino en general la data de toda la organización. Es importante este punto de la higiene cibernética y es importante no desconocer eh, las necesidades de concientización, de divulgación, pero sobre todo de concientización hacia todos los usuarios finales de nuestras redes, porque es que el ransomware se puede colar, bien sea, lo hemos visto desde servidores, directorios activos que tienen algún tipo de vulnerabilidad, o por el lado de usuarios que hacen ese doble clic del que estamos hablando y que, bueno, técnicamente terminan almacenando archivos incluso en los directorios activos. Mejor dicho, ya este tema se comienza a poner bastante denso en términos de cuál es la interacción de los usuarios con los diferentes sistemas que los rodean. Y esta interacción es la que puede hacer que el punto cero de infección se pierda fácilmente, porque estas infecciones también pueden escalar bastante rápido, es decir, en cuestión de horas podemos tener casi que toda nuestra red contaminada, si sea el caso, por supuesto, y entre más nos demoremos en contener el incidente, más difícil va a ser encontrar esa causa raíz y más difícil va a ser encontrar ese paciente cero por donde se logró infectar toda la infraestructura. Segmentar las redes para mantener estas redes aisladas, para mantener sobre todo las computadoras críticas o los servicios más críticos aislados, es decir, tratar de mitigar la posibilidad de movimientos laterales hacia esos servicios críticos cuando se trate de dar esa propagación del malware del que estamos hablando. Deshabilitar los derechos de administrador para todos aquellos usuarios que no los requieren. Esto es importantísimo. Muchas de estas actividades también requieren hacer un escalamiento de privilegios. Muchos de los ataques de ransomware requieren hacer un escalamiento de privilegios de forma que puedan afectar no solo el sistema, sino sus alrededores. Restringir los permisos de escritura en los servidores de archivos tanto como sea posible, en la necesidad o en la política más bien de la necesidad de acceso, que no cualquiera pueda subir o pueda manejar cualquier tipo de archivos en estos servicios, en estos servidores de archivos de manera indiscriminada o por lo menos sin que haya un proceso de verificación de que estos archivos que se están intercambiando con diferentes servidores están siendo adecuadamente protegidos y sanitizados. Considerar la posibilidad de implementar un software de seguridad que permita proteger los puntos finales, los servidores de correo electrónico y los sistemas de red contra este tipo de infecciones. Digamos que en general hay unas buenas prácticas que, si ustedes lo piensan, no distan mucho de las buenas prácticas de las que venimos hablando desde hace 15 años o más en términos de protección de seguridad de la información. Es decir, aquí no estamos diciendo que hay que hacer algo realmente novedoso. Lo que tenemos, o más bien el mensaje que quiero dejarles yo con este webinar, es que
garanticemos que todas esas buenas prácticas de seguridad de la información, que garanticemos que todas esas buenas prácticas de ciberseguridad que ya conocemos, de las cuales hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, efectivamente efectivamente se den para todos los usuarios finales y para toda nuestra infraestructura. Porque yo creo que este tema de ciberseguridad ya se ha vuelto un asunto de que escuchamos como siempre lo mismo, las mismas buenas prácticas que el ISO 27001 y demás, y ya como que todo eso se ha vuelto parte del paisaje, entonces no le estamos dando tanta importancia. Pero la verdad es que este es un momento crítico en el cual realmente hay que darle importancia y realmente hay que garantizar que todas esas buenas prácticas se están cumpliendo a lo largo y a lo ancho de nuestras organizaciones. Y con eso, si bien no vamos a detener o no vamos a garantizar que vamos a detener cualquier ataque, por lo menos vamos a poder ser más resilientes en el momento en que se presente ese ataque. Vamos a disminuir la superficie de vulnerabilidad que tenemos y vamos a poder frenar o controlar o incluso detectar y contener un incidente si es que llega a afectarnos de una manera más expedita y en unos términos de tiempo más cortos. Nosotros, desde Antifraude, les quiero compartir que tenemos un par de soluciones con las cuales estamos ayudando activamente a todos nuestros clientes para que no sean víctimas de ataques de ransomware. La principal de ellas es una solución que se llama Transmosys One. Con Transmosys One nosotros podemos hacer una detección proactiva a través de antivirus de próxima generación y a través de protección extendida de los endpoints, y de alguna manera podemos garantizar que los elementos que están protegidos bajo nuestro SOC virtualizado de Transmosys efectivamente no van a ser objeto de ataque en términos de ransomware, y eso de hecho lo incluimos como una garantía de servicio. Nosotros tenemos la posibilidad de activar una garantía de hasta $500,000 en caso de que a nosotros en nuestro software virtualizado se nos pase algún ataque y llegue a afectar a nuestros clientes. Tenemos una línea de hasta $500,000 para ayudarle a nuestros clientes a resolver esos incidentes, a recuperarse de esos incidentes. Entonces, la primera de ellas es nuestro servicio de SOC virtualizado que les quiero compartir, con esa garantía de hasta $500,000 de recuperación si algo se nos llega a pasar a nosotros en el SOC. Y la otra alternativa que tenemos para hacer todo el proceso de inteligencia de amenazas, incluso de detección y detención proactiva de este tipo de ataques, nosotros estamos representando una marca que se llama Sairibro acá en Colombia, en donde, como ustedes lo ven, podemos hacer el monitoreo, incluso las investigaciones digitales que puedan surgir a partir de la identificación de amenazas informáticas o a partir de la identificación de contaminantes que puedan estar afectando las redes y las infraestructuras de nuestros clientes. Para cerrar, y agradecerles por su participación y por su conexión desde diferentes lugares, nuestras redes sociales y demás, simplemente quiero dejarles unas reflexiones finales. El ransomware es un problema que tenemos que atender inmediatamente. El ransomware es un problema que se está tornando crítico, no solo a nivel Colombia, no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lo podemos detener, lo podemos prevenir, o más bien, comienzo por eso, lo podemos prevenir, claro que lo podemos prevenir, y lo mejor es que lo podemos prevenir razonablemente con buenas prácticas de las que venimos escuchando desde hace muchos años. Solo tenemos que garantizar que esas buenas prácticas realmente sean efectivas y se estén dando en nuestras infraestructuras. ¿Lo podemos detectar y lo podemos detener? Claro que lo podemos hacer. Existen servicios como los que les acabo de contar de SOC virtualizado, de SIEM virtualizado, en el cual con un proceso de vigilancia, en los cuales con un proceso de vigilancia digital, efectivamente podemos ayudar de una manera proactiva a que nuestros clientes no sean víctimas de este tipo de ataques de ransomware, y en algunos casos, como les contaba, hasta lo tenemos garantizado. ¿Y podemos responder a este tipo de ataques? Pues sí, también podemos responder a este tipo de ataques. Al final, si algo llega a suceder, si terminamos siendo víctimas
de un ataque de ransomware. También hemos apoyado a nuestros clientes en el desarrollo de los análisis forenses correspondientes para identificar causas raíz y en algunos casos, cuando es posible, hemos ayudado a nuestros clientes en la desencriptación de la data que se ha visto comprometida. Entonces, nosotros desde Antifraude estamos cubriendo todas las bases. Les estamos ayudando a identificar esas buenas prácticas y a garantizar que esas buenas prácticas se den en una etapa preventiva. Les estamos ayudando en una etapa de detección y en una etapa de contención y les estamos ayudando en una etapa de investigación. Pero para nosotros realmente el mensaje final es, pues, lo mejor es no ser víctimas, lo mejor es tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance para que para que no seamos víctimas de un ataque de ransomware que se está volviendo tan popular, tan letal y que está afectando cada día, cada vez más compañías. Con esto me despido. Muchas gracias a todos por su participación. No sé si de pronto tengamos algunas preguntas o algunos comentarios en el chat. Si quieren escribirnos algo, bienvenidos los comentarios. Bueno, por aquí veo un comentario de Jonathan. Dice, ¿cómo se podría combatir un ataque de ransomware ante el gran problema de desencriptar la información afectada? Dice, es un gran problema que todas las soluciones de seguridad de compañías han tenido y no hay decrypters. Sobre esto hay que hacer varios trabajos. Primero que todo, desencriptar la información no es un proceso garantizado. Es decir, sí existen casos en donde no es posible hacer la desencriptación de la información, sobre todo cuando se trata de ataques muy dirigidos, de esos que les comentaba de ransomware as a service, en donde los contaminantes son casi que hechos a la medida de las víctimas. Sin embargo, no es imposible. Nosotros ya hemos tenido algo de éxito con la desencriptación de algunos tipos de datos, sobre todo de variantes de ransomware que no son nuevas, que ya tienen algún tiempo operando en diferentes lugares del mundo. El último que logramos desencriptar fue una variante de Babuk, que es un ransomware ruso que se originó en Rusia, precisamente, pero no es un proceso garantizado. Es decir, siempre existe la posibilidad de que se logre desencriptar algo, sí, existe la posibilidad, pero por eso les decía, lo mejor es definitivamente hacer un proceso de prevención para que no tengamos que llegar a ese punto de ver si podemos o no podemos desencriptar la información que ha sido afectada. Entonces, mejor prevenir. En este caso sí que aplica ese dicho de antaño de que es mejor prevenir que lamentar o prevenir que curar. Por acá tengo otra pregunta. ¿Puede el ransomware estar ya en nuestras empresas y no haber explotado aún? Sí, la respuesta es muy simple. Sí. Ahí hemos visto algunas variantes de ransomware que se activan bajo ciertas circunstancias o que se activan en una fecha específica o que tienen ciertos triggers, digamos, que son lo que comienza o lo que desencadena todo el proceso de desencriptación, todo el proceso de contaminación, perdón, de la data. Entonces, sí, la verdad es que sí, sí se puede dar esa posibilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? También tengo que ser muy sincero con esto. La mayoría de casos que nosotros hemos visto y que hemos tratado a través de antifraude son casos de lo que le llamamos un hit and run, es decir, entra el contaminante, explota inmediatamente, porque también los ciberdelincuentes no quieren perder mucho tiempo antes de comenzar a recuperar, a recolectar la platica que están cobrando por los rescates. Entonces, la verdad es que lo que hemos visto o el común es que son contaminantes que explotan inmediatamente y que desencadenan todo el proceso en muy cortos periodos de tiempo, pero sí también hemos visto unos casos muy pocos en donde ha habido triggers programados.
Si tenemos los backups, los podemos restaurar rápidamente. Sin embargo, ¿cómo lidiar con la parte legal? Porque posiblemente, como lo mencionabas, el criminal al ver que no se realizó el pago va a exponer los datos. Bueno, esa es una pregunta interesante. Sí, las nuevas variantes del ransomware efectivamente buscan hacer la exfiltración de los datos y buscan exponer reputacionalmente a las víctimas. Entonces, eso siempre va a ser también un factor de preocupación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, yo creo que esto hay que atenderlo en dos escenarios, o más de dos escenarios, son unos escenarios subsecuentes, diría yo. En una primera instancia, si tengo los backups, efectivamente puedo recuperar mi operación rápidamente. Es decir, obviamente hay que hacer una atención del incidente, hay que hacer una contención del incidente, lo que le hemos recomendado nosotros a los casos que hemos conocido cercanos es que activen una o su contingencia o que activen unas plataformas si están en cloud, unas plataformas completamente limpias y completamente nuevas para comenzar a hacer toda la recuperación de backups y demás. Entonces, yo creo que en una primera instancia está el tema de recuperar operatividad corporativa. Y sí, efectivamente, en una segunda instancia está el tema de comenzar a hacer todas las búsquedas, de comenzar a identificar si efectivamente la información fue exfiltrada o no. Nosotros hemos hecho algunos procesos precisamente con miras a identificar no solo si se han exfiltrado los datos, sino también dónde se están comercializando o dónde se están publicando. Sin embargo, desde el punto de vista legal, que es también parte de la orientación de la pregunta, aquí hay unos mecanismos, es decir, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, en general, de acuerdo con los reguladores, con las diferentes superintendencias reguladoras, la obligación de la víctima es reportar precisamente que fue víctima de un ataque, es reportar que tuvo una debida diligencia frente al ataque y de la misma manera es comenzar a tomar todas las medidas que estén a su alcance para controlar el incidente, para controlar, y parte de ese controlar el incidente implica incluso controlar la información que haya sido exfiltrada a través de diferentes medios tecnológicos o incluso de diferentes medios legales cuando sea posible en el país en donde se esté almacenando esa información, que normalmente no, eso es en países en donde legalmente no hay vía legal, mejor dicho, prácticamente. Pero tecnológicamente sí se puede llevar a cabo todo un proceso de identificación de cuál fue la data exfiltrada. Entonces, hoy en día existen unos procedimientos en donde se debe reportar el incidente y si ese incidente involucró información, por ejemplo, personal de nuestros clientes, esas personas deben ser notificadas también de que de que se presentó el incidente y a partir de ahí comenzar a tomar todas las acciones de recuperación correspondientes. Lo digo ¿por qué? Porque independiente de si tenemos o no tenemos backups para recuperar la operación rápidamente, insisto, el tema no es pagar el rescate. Es decir, en la mayoría de los casos vamos a dejar de pagar los rescates y en la mayoría de los casos, si hubo exfiltración de datos, vamos a tener que lidiar, digamos, con el tema de la exfiltración de los datos si no se paga el rescate, sea que recuperemos o no recuperemos operación. Tenemos otro comentario. A nosotros nos pegó hace 20 días y solo nos salvó las copias para volver a levantar la operación. Ese bicho es muy agresivo. Sí, es cierto, y sí, es un tema bastante traumático, precisamente por toda la activación de los planes de contingencia y de los comités de crisis que implica, pero hacer una respuesta rápida es crucial cuando nos enfrentamos a una situación de estas. Brindar una contención rápida del incidente y de alguna manera tratar de bloquear todo lo que sea posibilidades de exfiltración de archivos es parte de lo que hay que hacer en esa respuesta al incidente, pero esto es en cuestión de minutos. No sé si haya más preguntas o comentarios o podemos cerrar por acá. Siendo así, entonces
Les agradezco muchísimo por haber participado en nuestro webinar del día de hoy, el ransomware. Como les digo, tenemos lo mejor es prevenir, lo mejor es que no seamos víctimas y recordarles que con nosotros, con Antifraude, por supuesto, tienen un aliado para evitar que este tipo de cosas sucedan o si ya les sucedieron para ayudarles en todo el proceso de recuperación. Feliz noche. Muchas gracias a todos.